Nuevamente la vida se viste de color, de sonoridad, de frecuencias y de voces. Voces que nos invitan a celebrar el idioma, a compartir la cultura de nuestras raíces. Los amantes de la radio sueñan con un planeta en movimiento, con la conectividad y con la interacción social. Además, nuestras comunidades se unen en un dial que las enriquece, las entretiene y las lleva a momentos claves a partir de ese milagro, un idioma común. Las estaciones son como los radialistas apasionados. Nacen en días de primavera, crean historias de verano, tienen sueños en otoño y cierran los ojos en invierno, esperando un nuevo ciclo de sueños y esperanzas. La radio es el medio en el que se transmite información, darle contexto a las personas que no tienen la facilidad de saber qué es lo que pasa en el mundo. Eso es lo que realmente es la radio y la comunicación. Héctor Pompilio Gutiérrez Rodríguez, docente de la UPTC. Radio Tangente es la radio de la gente. Algo que nos distingue de muchos seres y que en consecuencia es de gran importancia. En mi caso particular, mi relación con las comunicaciones empezó justamente muy pequeño, cuando escuchaba en los transistores de la época diferentes programas musicales, radionovelas. El príncipe de la selva. A uno a imaginar el mundo, a imaginar una serie de situaciones y ocupando pues un lugar preponderante frente a otros medios de comunicación. Cuando entra la televisión, lógicamente hay una competencia que se instala, pero la radio sigue de todas maneras jugando un papel muy importante porque puede llegar a distancias que la televisión no logra superar. La radio es un vehículo de la civilización para ser usado por gentes civilizadas. En mi época de niñez, de juventud, aún no era posible la bidireccionalidad de la comunicación. No era posible estar en permanente comunicación con quienes estaban del lado del micrófono, a quienes escuchábamos. En mi caso, por ejemplo, una emisora que escuchaba con mucha asiduidad era La Voz de los Libertadores de Duitama, una emisora que desafortunadamente desapareció, pero que marcó un hito en la historia de la radio en Boyacá. Esa bidireccionalidad que se presenta en la comunicación pues es reciente, muy reciente con relación a la historia de la radio y con relación a mi propia historia, porque en la época en que escuchaba yo La Voz de los Libertadores y que escuchábamos radionovelas, etcétera, en la niñez, en esa época era prácticamente imposible la comunicación con quienes estaban de este lado del micrófono. Actualmente es algo que es totalmente posible, que uno puede comunicar con quien está al aire y de esa manera puedes expresar sus opiniones, intercambiar ideas con la persona que está hablando en ese momento en la radio. La radio sirve para llegar a distintos lugares, algunos más recónditos, para poder conectarnos con las personas, permitirnos tener esa comunicación tan indispensable para la vida humana. Me llama mucho la atención esa capacidad que tiene de llegar a lugares donde quizá no hay mucho acceso precisamente a medios. Desde niño fue un instrumento de comunicación con el mundo exterior y luego un instrumento de comunicación a partir de las emisoras con las que estuve vinculado hacia un público al cual quería yo llegar con diferentes mensajes. 9 de abril de 1948, Laurín Quinte fue asesinado por un policía conservador, el doctor Jorge Eliezer Gaitán. ¡Cruz Herrera, campeón! ¡Campeón de la vuelta! Bienvenidos
Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Afortunadamente tuve también la suerte de contar con la colaboración de Radio Francia Internacional. Estando en una estadía de estudios en París, se realizó una feria internacional allí y dentro de esa feria internacional Radio Francia Internacional hizo presencia. Tuve la suerte de asistir a esa conferencia y hacer el contacto con los directivos de la emisora para iniciar con la programación. Fueron los primeros CDs que tuve yo en mi vida. Recién estaba haciendo carrera el CD. A partir de eso pues fue mayor todavía mi interés y mi vinculación durante muchos años con la radio. Están ustedes escuchando UPTC Radio 104.1, difusora afiliada a la red de emisoras universitarias de Colombia, transmitiendo desde Tunja, emisora de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. En los años 90 tuve la oportunidad de vincularme con una emisora comunitaria, Radio Ecos del Valle, en Cucaita, Boyacá. A raíz de esa experiencia de haber logrado el obtener la licencia para esa emisora, me interesé en obtener una licencia para la universidad. Inicialmente con la autorización del rector, el doctor Carlos Alberto Sandoval Fonseca. Me desplacé a Bogotá con el fin de solicitar la frecuencia. Inicialmente nos dieron una frecuencia en AM prácticamente, pero con un rango de frecuencia muy bajo, que no cubría prácticamente ni el patio de la universidad. Posteriormente nos adjudicaron ya a varias emisoras, entre esas que recuerde la de la Universidad de Antioquia, la Universidad del Atlántico, Universidad del Valle y Universidad de Pasto y de la Amazonía. Nos incluyeron en la misma resolución y nos dieron nuevamente ya en FM, pero también con una frecuencia muy baja. Entonces, afortunadamente con un funcionario del Ministerio de Comunicaciones de Sogamoso, un doctor Chaparro, un día que estuve yo, después de casi un año de estar gestionando la emisora con la autorización del señor rector, me dijo, pues tengo yo el Plan Nacional de Radiodifusión acá, ¿por qué no miramos a ver qué hay algo interesante para Tunja? Y efectivamente encontramos que estaba la frecuencia 104.1, emisora de interés público para Tunja, con 5.000 vatios de potencia. Ante eso me dijo él, esta es su emisora, cuanto antes traigan la solicitud, específicamente como miembros del Estado. La universidad hace parte del Estado, es una universidad estatal, entonces hagan la solicitud en ese sentido. Y afortunadamente se logró entonces la frecuencia 104.1 para la emisora de nuestra universidad. La UPTC, mi vida. Inicié mi contacto con la UPTC a los 18 años, cuando inicié mis estudios de licenciatura en lenguas extranjeras, en inglés y francés, básicamente. Luego, el vincularme como profesor son prácticamente las 2/3 partes de mi vida que las he pasado en la UPTC. Entonces, es eso, la UPTC es mi vida. Este mundo sin la radio sería un mundo casi que incomunicado. Realmente la radio facilita la comunicación a las sociedades, a las personas más aisladas, más distantes en general en el mundo, en cualquier parte. La radio traspasa fronteras y en consecuencia permite el contacto con todos los demás seres humanos.